Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a la fiesta del mes de junio. Agradeceros siempre vuestra fiel asistencia a este proyecto. Gracias al área de turismo del Ayuntamiento de Écija que lo hace posible. Y agradecer también a la delegada Laura Hurtado que hoy lo tenemos aquí presente con nosotros. Siguiendo con la temática de este año, el agua en los distintos periodos de nuestra ciudad, nuestro ponente nos hará partícipes de la historia que revela esta pieza documentada en el yacimiento arqueológico de la Plaza de Armas de Alcázar. Sergio García desde La Vega, a que todos conocéis, es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario de doctorado de dicha institución. Anteriormente cursó estudios de posgrado en el Instituto Estatal de Pushkin, en Moscú, Rusia. Desde 1999 desarrolla su actividad profesional como arqueólogo municipal de nuestra ciudad, como director de la Oficina Municipal de Arqueología, ciudad en la que ha dirigido excavaciones arqueológicas en extensión en ámbitos urbanos tan emblemáticos como la Plaza de España y la Plaza de Armas del Alcázar Real. También es investigador vinculado al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Sevilla y académico de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Verde Guevara. Como investigador, desde el año 1997 ha formado parte de 10 proyectos I+D+I promovidos por la Universidad de Sevilla, Zaragoza y York, en Canadá, a los que hay que añadir el ESPOST, financiado por la Unión Europea con participación de universidades e instituciones de investigación de 21 países. También es integrante del SICAE Project en Egipto, promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el Polish Center of Mediterranean Archaeology. Sus líneas de investigación y áreas de trabajo son arqueología romana y tardoantigua, con especial interés en el urbanismo, la arquitectura pública y privada, las técnicas edilicias y los pavimentos musivos en ámbito rural. También ha trabajado en estudios sobre paisaje, territorio y minería. Especialista en epigrafía latina, con más de un centenar de nuevas inscripciones editadas y publicadas. Y también en sistemas de información geográfica aplicados como herramienta de documentación y análisis arqueológicos en ámbitos rurales y urbanos. También es especialista en redacción y gestión de planeamiento de protección del patrimonio histórico y artístico y arqueológico. En estos campos de especialización, desde el año 1997 ha publicado más de 150 artículos de revistas científicas, capítulos de libros y actas de congresos, así como monografías. Asimismo, ha presentado más de 100 comunicaciones y ponencias invitadas en foros especializados de ámbito estatal e internacional. Sin más, les dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta cariñosa presentación y aprovecho también para darle la bienvenida a la nueva delegada de este campo. Y lo que vamos a ver a continuación es particularmente interesante porque, como bien sabemos, el agua, el abastecimiento de agua, es una cuestión capital en cualquier fundación humana desde los orígenes más remotos del urbanismo. No es una cuestión menor a la hora de elegir un emplazamiento para una ciudad, pues cuestiones como las comunicaciones, como la defensa, pero también no menos importante es el abastecimiento de agua. Sabéis que me gusta comenzar con cuestiones metodológicas, porque en la arqueología, como en cualquier disciplina científica, hay que preguntarse cuando se afirma algo, lo primero es, bueno, ¿y usted cómo sabe esto? Pues en el caso de Écija hay que decir que contamos con información de carácter arqueológico de distinto alcance desde por lo menos el siglo XVI. Estamos hablando de todo tipo de noticias orales, noticias escritas, testimonios de hallazgos casuales y desde 1820, hace más de 200 años, pues excavaciones arqueológicas, que a partir del año 84 ya en nuestra ciudad se empiezan a desarrollar de forma sistemática. De manera que a día de hoy, para el análisis urbanístico de la ciudad, contamos con un total de 657 ámbitos urbanos de Écija para los que contamos con información arqueológica.
¿Cómo digerimos esta información? Una de las herramientas que venimos aplicando desde hace 30 años de forma sistemática son los sistemas de información geográfica por la potencialidad que tienen a la hora de analizar en un soporte único todo tipo de información que tenga un carácter geográfico, es decir, que podamos localizar con distintos niveles de precisión. En este caso, todo lo que vemos en amarillo, con sus códigos correspondientes, se corresponde con localizaciones que han sido investigadas arqueológicamente. Es decir, contamos con ámbitos bastante grandes, como puede ser la Plaza de España, también contamos con la Plaza de Armas, como grandes espacios urbanos que se ha podido excavar en mayor extensión, pero también con cientos de expedientes de menor entidad en los que han ido documentándose diferentes tipos de estructuras. La siguiente variable que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de Écija es la siguiente. Écija no es como otras ciudades, pues ciudades que han ido adquiriendo su carácter urbano de forma progresiva a lo largo del tiempo. Es decir, si bien la Astigi protohistórica podemos rastrearla por lo menos hasta el siglo IX antes de nuestra era, hay que decir que el carácter verdaderamente urbano de la ciudad comienza en época turretana, en el siglo V antes de Cristo, pero tendrá un desarrollo verdaderamente exponencial entre los años 23, 22 antes de Cristo, cuando se funda aquí Colonia Augusta Firm. Se trata de una fundación que se hace después de las guerras cántabras, unas guerras que exigieron una movilización de tropas fuera de toda escala precedente, y cuando hubo que desmovilizar a estas tropas, se fundó toda una serie de colonias militares en la península. Las más conocidas, Zaragoza, Caesar Augusta, también Mérida, Emérita Augusta, y también el caso de Colonia Augusta Firma, donde nos encontramos ahora. Todas estas ciudades, ¿qué tienen en común? Pues en primer lugar que se asientan aquí veteranos de una serie de legiones con sus mandos intermedios correspondientes. En el caso de Écija, sabemos que aquí se asienta la segunda legión, la cuarta, la sexta, y no sabemos si la 17ª o la 30ª, porque a las dos se le llamaba clásica, como dice esta inscripción. ¿Esto qué implicaciones tiene, esta fundación a gran escala que se hace aquí? Pues desde el punto de vista de lo que vamos a hablar hoy, que es el agua, pues tenemos que hablar de un colectivo de soldados que están acostumbrados a hacer grandes infraestructuras a lo largo de su carrera militar. Esta es la famosa escena duodécima de la columna trajana, en la que vemos a toda una serie de legionarios haciendo obras de infraestructuras, desde carpinteros cortando leña, transportando vigas, transportando bloques de piedra, el encargado de obra con el dedo tieso diciendo que algo se ha hecho mal aquí. Es decir, estamos hablando de un colectivo vertebrado de profesionales acostumbrados a trabajar en equipo. No se trata de contratar a una serie de operarios de la zona, sino que los propios colonos iban a participar muy directamente en la fundación de la ciudad. Esto es lo que se llama en latín las munitiones, que son prestaciones en trabajo que estaban obligados a realizar cuando se fundaban estas ciudades. Así que para la cuestión del agua tenemos, por un lado, toda esa información arqueológica y, por otro lado, que no hay que olvidar, la identidad de ese colectivo que se viene aquí para fundar la ciudad. Claro, con todo esto, lo que podemos esperar encontrar aquí en Écija, pues a priori es un estupendo acueducto como el de Segovia. Un
tipo de infraestructura que se adaptaría a la perfección al carácter de la población que viene aquí a la colonia. Estamos hablando que este tipo de obras podemos entender que para cuando se funda Écija, la Écija romana, este tipo de obras eran absolutamente cotidianas y una cosa casi rutinaria para esta fuerza de trabajo. Hay que decir que este tipo de acueductos, que nos pueden llamar mucho la atención, en realidad son bastante fáciles de planificar. ¿Por qué? Porque el agua va simplemente por gravedad, se le da una pendiente constante al acueducto hasta donde sea necesario, el agua se almacena en lo que se denomina un castellum aquae, un depósito, y luego se reparte. Luego estos acueductos tienen una ventaja inmensa, y eso ya lo decía Frontino en su obra sobre los acueductos, que cualquier fuga de agua la ves a kilómetros, es decir, el mantenimiento es realmente muy sencillo. Y también un problema recurrente en las ciudades romanas es que te roben el agua. Y en este tipo de acueductos también es muy fácil que si alguien te está sisando el agua por el camino, pues lo ves rápidamente. Es decir, que se trata de obras muy aparatosas, pero a medio y largo plazo pues son bastante cómodas y baratas. ¿Qué ocurre? Que analizado todo ese volumen de información que teníamos antes, pues nos encontrábamos con que una ciudad que tiene un área poblada de en torno a 80 hectáreas, que tiene barrios extramuros, 56 hectáreas intramuros, un complejo entramado de calles, pues seguía siendo una verdadera incógnita, hasta hace bien poco, de dónde sacaban el agua. A priori, en la ciudad, pues nos encontramos que la colonia Augusta Firma se encuentra en la confluencia entre el río Genil, en el punto en que empezaba a ser navegable, y una serie de cursos intermedios de agua, como puede ser el arroyo de la Granasilla. Pero sabemos que la legislación romana prohíbe muy severamente extraer agua de los ríos navegables, es decir, el río no era a priori una opción para abastecerse de agua. Luego otra cuestión es el carácter pluvio-nival del Genil. El Genil, pues hasta que empezaron a construirse embalses, pues iba alternando periodos en que se quedaba prácticamente seco con periodos que se llevaba incluso el puente por delante, es decir, que no es un suministro fiable de agua. ¿Qué evidencias teníamos en la ciudad? Pues hay que decir que en mayo de 1820 es cuando se realiza aquí en Écija la primera excavación que podemos denominar arqueológica. Aquí en Écija en 1820 se creó lo que se llamaba entonces una sociedad de amigos del país que de su bolsillo costearon una excavación en la zona de San Gil. Lo que pasa, desgraciadamente, no dicen exactamente dónde fue, pero sí que nos describen con todo lujo de detalles que encontraron una cisterna monumental, una cisterna de 3 naves y un acceso desde arriba para sacar el agua, que estaría en el entorno de la plaza de armas. Desgraciadamente, en este tipo de información, pensad que en aquel momento absolutamente toda Écija sabía dónde había aparecido. Es decir, que no vieron la necesidad de decir dónde estaba, porque todo el mundo sabía dónde estaba. Lo que sí describen con mucho detalle es el interior de esta estructura y ya nos daba una pista importante el que se encontrara en la zona alta de la ciudad. Pero seguíamos sin saber de dónde sacaba esto el agua. Puede ser agua de lluvia, por ejemplo. Otro gran avance en el conocimiento del suministro de agua fue cuando en la calle Estudio, la que ahora se llama Practicante Romero Gordillo, al construirse el edificio este de la ONCE, se encontró una tubería de plomo, pero una tubería
muy particular en primer lugar por su gran calibre, que ya la califica como parte del suministro de agua potable, sino que además tiene por las dos caras el sello de las fístulas, o es como se llaman este tipo de dispositivos, de estas tuberías de plomo, que la caracteriza como parte del agua pública de la ciudad. Y dice concretamente que esta canalización es propiedad de los colonos de Colonia Augusta Firma y que se fabricó en el taller de un tal Marco Aurelio Caro. Es decir, que la ciudad a este Marco Aurelio Caro le encargó que hiciese estas conducciones y efectivamente el agua pública discurría por aquí. Claro, esto ya te demuestra que había un suministro subterráneo de agua, pero se nos escapaba la escala que tendría este suministro. Podría ser, por ejemplo, un suministro puntual para unas termas. Sabéis que aquí en la zona de Agua Abajo, por ejemplo, hay noticias, o la calle Bañales, toda esa zona, hay noticias que desde la Edad Media hay algún tipo de instalaciones termales, o en época andalusí un hammam, lo que sea. Pero claro, no nos da idea precisa de qué alcance tiene este suministro. Otro avance lo hemos tenido en cuanto al agua pública, por ejemplo, cuando se excavó en la calle Galindo parte de un templo romano sobre podio que contaba con un pozo que veis que tenía agua incluso en aquel momento. Esto fue hace unos 20 años y apareció este pozo monumental de bloques de piedra que llegaba al freático. Es decir, que como veis no era mucha la información hasta hace poco. En cuanto al suministro doméstico, lo que contábamos es con toda una serie de hallazgos correspondientes a tuberías de plomo, a tramos de tuberías de plomo o las características huellas del expolio de esas tuberías. Esto es muy frecuente en Écija, que estás excavando una casa, un mosaico, lo que sea, y ves cómo costuras por todos los suelos. Estas costuras, entre comillas, se corresponden con el saqueo de las tuberías estas para fundirlas. Es decir, se abandonaba una casa y lo que se hacía era ir arrancando las tuberías para después fundirlas. Esto, por ejemplo, es de la Plaza de España, en el Salón, de manera que en el Salón hemos encontrado en todas las... excavamos ahí hasta 7 viviendas particulares y todas ellas contaban con suministro de agua potable. Otras casas además tenían, para cuando faltase el agua traída en tuberías, otras contaban con pozos que se abastecían del cercano nivel freático. Es interesante también que ya desde los años 90 ya se pudo ver que esas tuberías en la parte pública se intenta que discurran bajo las aceras. Aquí en Écija es interesante que si bien las calles eran de grandes losas de piedra, sin embargo las aceras son de tierra apisonada. Y esto es interesante porque por esa acera de tierra apisonada es por donde se hacen discurrir incluso varias líneas paralelas de tubería. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si había cualquier tipo de fuga, se vería rapidísimamente en el suelo la mancha de agua, y luego que para las reparaciones es fácil abrir, soldar y ya está. Porque pensad que este tipo de tuberías normalmente mueren, entre comillas, por la soldadura. Pensad en kilómetros de tuberías hechas sobre la marcha con una matriz de madera y soldando. Con el tiempo, sobre todo en las zonas en las que hay cambios de dirección, pues tiende a saltar este cordón de soldadura, lo veis aquí, y por eso se hace pasar estas tuberías por las aceras de tierra. Pensad que si lo pusieran debajo de las losas, aparte que hay losas que pesan un par de toneladas, no habría forma humana de ver dónde está la fuga.
Todo esto cambiaría de una forma radical hará unos 6-7 años en la Plaza de Armas, porque por primera vez ya pudimos tener información de primerísima mano sobre cómo se abastecía Écija de agua y cómo se distribuía. Y esto fue gracias a la localización de hasta 8 conducciones de tuberías de plomo que arrancan desde el siglo I y que además acumulaban en la zona excavada pues más de 15 metros lineales de tuberías que iban en todas direcciones. Sabéis que los tramos de tubería iban encajados unos en otros, iban machimbrados, de manera que gracias a eso sabemos que el agua salía de algo que estaba aquí. Todas estas canalizaciones que veis, 1, 2, 3, una cuarta que sale por aquí, una quinta por allá, ya digo, hasta 8 líneas de tuberías salían exactamente del mismo punto. Pero es que al lado de ese punto, además, nos encontrábamos con que podíamos caracterizar que todas tienen un calibre más o menos semejante y partían al lado de esta estructura de piedra que veis aquí. Esto, pues así de primeras, a lo mejor cuesta interpretar de qué se trata, pero si nos vamos a Pompeya, pues vemos que se trata de la típica fuente que se localiza en Pompeya en los cruces entre las principales arterias, las principales vías urbanas. En este caso, en el cruce entre un cardo, que es la vía norte-sur, y un decumano, que sería oeste-este. Fijaos que es absolutamente idéntico, solo tiene pequeños cambios, como por ejemplo, esta tiene aquí el rebosadero y aquí lo tiene en un extremo. Pero por lo demás, la fuente es absolutamente idéntica, incluso en tamaño. Sin embargo, el agua, evidentemente, iba a esta fuente, como no, pero las tuberías salían de algo que habíamos perdido aquí. Sabíamos también que esas obras de agua corriente posibilitaban que en las casas de los alrededores contasen con agua corriente, de manera que, por ejemplo, en una de las casas tienen un baño doméstico, lo que se llama un balneum. Fijaos que incluso se mantiene la línea a la que llegaba el agua dentro de este baño, un baño que contaba con su grifería y agua corriente, o incluso en otra de las casas, que es donde está este excepcional mosaico, pues vemos cómo contaba con una fuente. Aquí la fuente la han expoliado. Recordad que todas estas costuras corresponden al expolio de tuberías, y aquí nos encontramos con que en la parte más alta de la ciudad romana contábamos con un suministro estable de agua que permitía, ya veis, tener baños, tener fuentes públicas, tener fuentes domésticas, y hay que insistir que estamos hablando del punto más alto en cota de la ciudad. Es decir, aquí ya no nos vale la explicación de a lo mejor el agua viene de la lluvia, o a lo mejor el agua pues tiene algún depósito intermedio, sino que esto demostraba al 100% que Écija contaba con un abastecimiento subterráneo de agua, es decir, contaba con un acueducto, pero no de los baratos, por decir así, como el de Segovia con sus arcos y tal, sino un acueducto que implicaba la conducción subterránea de kilómetros de tuberías de plomo. Todo esto ya de por sí era suficientemente importante, pero tuvimos la inmensa suerte de encontrarnos en el punto donde confluyen todas esas tuberías, por decirlo así, con el manual de instrucciones de todo eso, que lo tenemos aquí. Es decir, esto nos explica exactamente cómo se distribuye el agua, desde dónde, cuándo se construyó, etcétera, etcétera.
Si vemos el texto, lo primero que dice es que la estructura que repartía el agua era el árcula de un tal Terentiano que se había deteriorado por su vejez con el tiempo y que los dos alcaldes de este momento, los dumbiros, la reconstruyen. Es decir, esto nos da ya de entrada dos datos importantes. Esa estructura se hace en los tiempos de Terentiano, que este Terentiano fue el gobernador de la Bética en época de Augusto, es decir, que esta infraestructura de abastecimiento de agua la podemos remontar a los tiempos de este Terentiano, es decir, que por una actuación directa, una iniciativa directa del poder romano, se construye esta estructura. Eso en el siglo I, o en el cambio de era más bien, y sabemos que en el siglo III, en época severiana, estos dos alcaldes, sabéis que los alcaldes eran una magistratura doble, una magistratura geminada en el mundo romano, pues estos dos, Vivio Faceto y Manlio Piquens, son los que se encargan de la obra. Y además lo que dice es que el perducta aqua es el agua conducida, se refiere a esas tuberías que durante mucho tiempo dejó de fluir hasta este lugar, pues que la han vuelto a traer, la vuelven a traer con un depósito todavía más grande. El amplius este es fundamental porque amplían el depósito. Esto tiene una serie de derivadas. Si digo la palabra castellana arqueta, decimos, bueno, todos sabemos lo que es una arqueta, pero es que en latín una arqueta no es eso. Un árcula es un joyero, es un arca pequeñita donde guardas cosillas. Sin embargo, tenemos la suerte de tener en Cástulo una inscripción que habla también de una obra hidráulica y es el único paralelo en todo el Imperio Romano en el que se habla de lo mismo. Es decir, se habla de un depósito, de un lacus, se habla de las tuberías, de las fístulas y se habla de un árcula aenea, es decir, una arqueta metálica que forma parte del abastecimiento. Ahora mismo en todo el Imperio Romano ese término árcula para hablar de una infraestructura de abastecimiento de agua solamente tenemos el caso de Cástulo y este caso que sería el segundo. Luego hay una cuestión institucional interesante de Écija en cuanto a los dumbiros, es decir, los alcaldes. Solamente conocíamos antes de esta inscripción a 7. Pero es la primera vez en la que aparece la pareja de los alcaldes de ese año mencionados. Hasta ahora, pues, sabíamos los nombres de un tal Neomanlio, Lucio Bercio, Cayo Cosconio, es decir, toda esta serie de alcaldes los conocíamos a título individual porque lo que se dice es que habían sido alcaldes. Pero en este caso lo interesante es que es la primera vez que nos aparece que la pareja de alcaldes en el transcurso de su magistratura pues son los que hacen esta obra. Y además, con esto
por encima de la plaza de armas, de manera que si eres capaz de conducir el agua hasta ahí, tiene suficiente presión y además la distancia tampoco es demasiado grande, son tan solo en torno a unos 2.700 metros lineales. Evidentemente no iría en línea recta, sino que habría infraestructuras intermedias, pero pensad que 2 kilómetros y pico para una infraestructura hidráulica romana no es nada. Hay acueductos, por ejemplo, el más largo que está en la zona de Siria-Palestina, que supera los 100 kilómetros, o en la propia Roma, el Aqua Claudia, por ejemplo, tiene más de 80 kilómetros lineales. Es decir, que 2 kilómetros y pico, o 3, tampoco es para tanto. Lo que hay que pensar es otra cuestión. Para esto necesitas toneladas de plomo. Estamos hablando que lo de menos es llevar el agua hasta el punto más alto. La cuestión es que luego necesitas kilómetros de tuberías, que son toneladas de plomo, para esto. Otra de las líneas de investigación que hemos seguido es, muy bien, ¿y de dónde sale el plomo? Por muy rica que fuera Écija en aquel momento, el plomo siempre ha sido caro. Y teníamos un indicio que en Cartagena apareció un lingote de plomo que tenía el sello de Colonia Augusta Firma. Esto ya nos sugería que había minas de titularidad colonial, es decir, esto es típico en época romana, lo que se llaman prefecturas, que a lo mejor tú necesitas un bosque, pues te dan un bosque a lo mejor a 100 kilómetros, o tú necesitas un puerto y te dan un puerto, una prefectura. Y en este caso teníamos indicios de que Écija contaba con una prefectura minera, es decir, que la mina de plomo era propiedad de la ciudad. ¿Qué es lo interesante? Que hemos analizado en la Universidad del País Vasco todo el plomo que nos ha aparecido en distintos puntos y tenemos la demostración de que la procedencia de todo este plomo es de las mismas minas que estarían en Linares. Así que, con toda probabilidad, Écija contaría con sus propias minas de plomo que estarían en Linares. Este sistema, en realidad, tenemos un testimonio exacto de cómo funcionaría y es el Arca Real del Agua, que está la pobre ahí dejada de la mano de Dios, pero camino de la plaza, este es el ayuntamiento, seguro que habéis visto esta puerta, pues en el interior contamos con un sistema de abastecimiento de agua que en este caso se encargó a finales del siglo XVI, en tiempos de Felipe II, se le encargó a Hernán Ruiz II y III. Fijaos que el arquitecto del cuerpo de campanas de la Giralda, sin ir más lejos, maestro mayor de obras de Córdoba. Lo que pasa es que en este caso hizo trampa. ¿Por qué? Fijaos que en época romana dicen, mira, llevamos el agua al punto más alto y desde el más alto la distribuimos. Aquí la trampa, ¿cuál fue? Conscientes de que eso había que ser romano para hacerlo, lo que hacen es traer el agua al punto más bajo de la ciudad, es decir, a la zona del Salón. Y lo que hacen es ir elevando una torre y por vasos comunicantes lo que hacen es ir elevándolo hasta que el agua pues deja de salir. Entonces, en el punto en que deja de salir, pues ya sabes que no puedes subir más. Y en esta infraestructura, en el Arca Real del Agua, lo que tenemos es un sistema de flujo continuo, es decir, no hay un depósito, sino que lo que se hace en esta especie como de bañera, lo que se hace es, tienes una entrada de agua y es lo que sale por lo que entra, con una serie de piedras o de tapones de madera, de corcho, etc. Lo que se hacía es ir distribuyendo el agua a distintos puntos de la ciudad. El contrato de diseño de este sistema incluía 4 fuentes públicas que estaban en los 4 extremos de la ciudad y luego la fuente de las ninfas en el Salón, que también se abastecía de aquí.
seguro que yendo por Écija habéis visto en algunas paredes que hay como un registro de madera, como una puertecita, pues eso se corresponde con la cota que tendría esto. Es decir, aquí lo que hizo Hernán Ruiz II es el sistema más barato y más fácil. Elevas el agua hasta un punto y luego la misma cota o un poco más bajo la vas llevando por vasos comunicantes a distintos puntos de la ciudad. Y ya veis, estamos hablando de la Écija del siglo XVI y a pesar de los recursos con los que contaba la ciudad, pues no fueron capaces de llegar a la complejidad del sistema romano, en el que prácticamente todas las casas pues tienen agua corriente con su grifo y su año desde el siglo I. Y para terminar, una cuestión que tampoco se descuidó en Écija es, muy bien, tengo mucha agua que entra, el agua de lluvia, el agua de suministros, pero el agua también hay que evacuarla, porque si no te inundas. Y también hemos documentado de forma masiva una compleja red de cloacas que permitían que toda la entrada de agua en la ciudad, aguas pluviales, aguas sucias, el agua que iba por las tuberías, pues después se hiciesen los vertidos al interior de esas alcantarillas de gran entidad. Esto, por ejemplo, apareció, para que os hagáis una idea, en el Salón, cruzando desde donde están las casas consistoriales, pasando por delante de San Francisco hacia el este en dirección a San Juan, y contaban intervalos regulares con registros para poder limpiarlo, o incluso, fijaos, esto es una casa con sus mosaicos y tiene su atarjea con un imbornal también para la calle que permitía la evacuación de las aguas al interior. Hay que decir que toda Écija, habréis oído seguro 1000 veces leyendas de túneles que atraviesan la ciudad, y son ciertas, no son leyendas, lo que pasa es que son las cloacas romanas. Y para terminar, pues, bueno, ¿cuánto duró este sistema? Pensad que estamos hablando de una infraestructura en la que se trajo agua corriente en época de Augusto, en el cambio de era, se repara en el siglo III, y ¿cuánto dura todo este entramado de entrada y salida de agua? Pues contamos en la iglesia de Santa Cruz con una magnífica inscripción. Además es la primera inscripción del califato omeya en la que se habla de Abderramán III como califa, es decir, no como emir, sino se habla ya como califa de un califato independiente que sería Córdoba. Y en el mes de Muharram del año 318 de la Égira, es decir, en nuestros términos, entre el 3 de febrero y el 2 de marzo del año 930, se habla de que se hace una fuente pública, una fuente que se abastecía de ese sistema de traída de agua, una fuente pública que estaría en la zona de Santa Cruz. Y tuvimos la fortuna en el patio norte de la iglesia de Santa Cruz, cuando hicimos las excavaciones, de ver cómo en el patio al norte de la mezquita andalusí, pues se había reutilizado. Esto que veis aquí es el desagüe de este sistema, que sería el patio de abluciones de la mezquita, pues seguía contando con agua corriente en el siglo X y seguía utilizándose la red de saneamiento romano. Es decir, que podemos establecer que fue una inversión de mano de obra tremenda la que se hizo, tanto para el abastecimiento de agua como para el saneamiento cuando se funda Colonia Augusta Firma, pero ese esfuerzo se verá recompensado porque a lo largo de 10 siglos como mínimo seguiría funcionando. Y ya sabemos que ya a partir de la Edad Media, pues ya Écija dejó de contar con agua corriente, y mal que bien solo se solucionaría esto en el siglo XVI de la mano de Hernán Ruiz II. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a la ponencia. Que sea facilita. O una duda que sí. Ante todo, muchas gracias. Sí. No hemos claro, entonces, cómo se llenaba el arca de agua que abastecía de sí. la plaza de agua, ¿verdad? No, en el caso del arca real del agua, lo que se hace es esta estructura porque precisamente el agua que venía de la fuente de los cristianos ya no había manera de que abasteciera a la ciudad, y lo que se hace es traer el agua del río aguas arriba. Esto se trae de la zona del Batán, que si habéis estado por la zona del Batán veréis que hay como una especie de canalización que parece una tapia que va paralela a la carretera, y por tuberías de barro en este caso, lo que a tanores de barro pues se trae hasta aquí. Pero esta no viene ya de la Plaza de Armas. La de la Plaza de Armas, entonces, ¿cómo se...? La de la Plaza de Armas venía por contra de lo que pasa, que la estructura romana tendremos que buscarla algún día, pero la infraestructura lo que hacía es por vasos comunicantes, pues como tienen mucha diferencia de altura, más de 60 metros, pues bajaría hasta un sifón y de ahí subiría. Lo que pasa es que esto, ya sabiendo que es así, esto en realidad sería muy fácil de localizar, porque utilizando la tecnología actual con un georradar, pues eso tiene que verse divinamente, vamos. Eso tiene, el día que queramos buscarlo, con seguridad lo encontramos. Porque incluso si se han llevado la tubería, sí, la canalización seguirá en algún sitio oculta. Yo sí tengo una pregunta. Hemos visto en concreto en la Plaza de Armas del Alcázar, como bien dice, que ese sistema de distribución de agua continúa hasta el siglo X. Sí. Sin embargo, en la Plaza de Armas del Alcázar sí que hemos visto que en el ámbito doméstico sí que hubo ese saqueo, ¿no? Sí. de las tuberías. En este caso estamos hablando que quizás para el ámbito doméstico sí teníamos una cronología mucho más corta que para un ámbito público, ¿no? De que al final el agua se mantuvo para temas públicos sí hasta el siglo X, pero en el ámbito doméstico no continuó, ¿es así? Muy probablemente sí, efectivamente, porque claro, ya en época andalusí todo el mundo tira ya de pozos, los pozos que tenemos en todas las casas, ¿vale? Que son pozos de abastecimiento doméstico, pero la red pública tenía que funcionar por fuerza, porque cuando hay fuentes es porque cuentan con un suministro constante. Es decir, no es concebible una fuente con su chorrito si no hay un abastecimiento continuo. Sobre todo porque, sabéis, en toda la cuestión religiosa islámica, el contar con agua corriente resulta fundamental. Entonces, esto también confirmaría que en Santa Cruz muy probablemente estaba la mezquita mayor, la mezquita Aljama de la Astilla andalusí, y que tenía por fuerza que contar con agua corriente, porque también muchas veces contamos con testimonios indirectos, es decir, si la salida de agua es de este calibre, fijaos el tamaño del jalón que tenemos aquí, si tenemos una salida de agua que tiene unos 25 centímetros de anchura y una embocadura para la salida del agua que tiene hasta cerca de 40 centímetros, es porque hay mucha agua. Entonces, a partir de la salida podemos extrapolar a ver cuánta agua le entraba ahí. O sea, agua pública seguía habiendo. Bueno, si no tenemos preguntas, teniendo en cuenta además las altas temperaturas que tenemos hoy. Que piden cerveza, no agua. Le damos de nuevo las gracias y ya esperaríamos el sábado 21 de octubre con una pieza también excepcional, no sé si les suena, que está en el Museo Histórico Municipal, un busto felino que se documentó en el estanque romano de la Plaza de España.
y vendrá el doctor Beltrán de la Universidad de Sevilla a hablarnos de esa espectacular pieza, además bastante desconocida, ¿no?, para todos nosotros. Sin más, muchas gracias, les esperamos en octubre. Gracias, Sergio, por esta especial como siempre, y nos vemos muy pronto. Feliz verano.